Qué semejante ambiente de gloria esta mañana, hermanos. Hay un ambiente especial, un ambiente de Dios. Tu adoración, tu oración, tu fervor, tu pasión cambian los ambientes. Has venido trabajado, has venido angustiado, has venido con mucha presión, pero el juntarnos, el reunirnos, cambia esos ambientes. Así que yo quiero ver cuántos tienen un aplauso para el Señor esta mañana. Aleluya. Amén. Tome asiento, amados. Tome asiento. Vamos a compartir un par de minutos lo que es la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Lo que es el consejo práctico de la palabra de Dios. Hay algo interesante en todo esto. Hay algo maravilloso. Vivimos una de las épocas más complejas de la humanidad. Vivimos en un tiempo de desilusiones, muchas de frustraciones. El mundo se detuvo producto de esta pandemia y trajo efectos colaterales, efectos en la familia, efectos en el trabajo. Se están viviendo últimamente los efectos en la economía. Hay toda una crisis, pero más que la crisis humanitaria, más que la crisis financiera, hay una crisis que es de trasfondo, que hace que todo esto sea mucho más evidente, y es la crisis de espiritualidad. Hoy vivimos uno de los momentos en donde las tinieblas han hecho estragos en medio de esta generación. Y lo único que es como respuesta para este tiempo es lo que has venido a hacer esta mañana, que es honrar el nombre del Señor. En medio de las tinieblas, la luz de Cristo resplandece cada vez que tú adoras, cada vez que tú honras, cada vez que tu corazón palpita al ritmo de las melodías celestiales. Cuando entramos en esta intimidad con Dios, cuando entramos en este sentido de espiritualidad, recibimos fuerzas. Dice la palabra del Señor que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Nos fortalece, nos anima y nos da también una palabra de ánimo. Sin duda que esta mañana nos iremos distinto a cómo hemos llegado. Hay un tiempo de Dios de restauración. Estamos viviendo, como dije, un tiempo muy complicado. El hecho de que la situación esté no como la hemos planeado, no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. Cada uno tiene su proyecto de vida, proyecto laboral, su proyecto estudiantil, cada uno tiene sus aspiraciones. El que no estén resultando, hijito, como la planeaste, como quieres, como anhelas, no significa que Dios se olvidó de ti. No hay ausencia de Dios en lo que estemos viviendo. Muy por el contrario, Dios está trabajando. Dios está trabajando en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra soledad, en medio de todo lo que nos esté pasando en forma adversa. Hay un plan perfecto de Dios que es mucho más alto que los nuestros. No te sientas abandonado. Que esta mañana empecemos a reflexionar. Si Dios aún todavía no manifiesta su misericordia, es porque algo grande se viene sobre nosotros. Ten paciencia. Recién cantábamos, aunque no puedas ver, Dios está obrando. Aunque tus ojos no vean lo que anhela tu corazón, aunque tu ánimo se decaiga en medio de toda tu desesperación, no estamos solos. Dios está obrando porque Él abre caminos. Dios te bendiga, iglesia. Quiero compartir esta mañana la historia de un joven, de un hombre de Dios, que ve a su gente en un cautiverio. Dios lo llama y tiene un trato con él, se relaciona con él. Cuando hay alguien que busca esta intimidad con Dios, Dios sale al encuentro. Cuando hay alguien que tiene necesidad de Dios, Dios sale a su encuentro. Tenemos la historia de Moisés que arranca desde el faraón, desde los egipcios, y se ve al desierto solo, con una carga tremenda por su pueblo. Y allí en medio de esa soledad, en medio de ese desierto, se aparece y se manifiesta Dios.
en una zarza que ardía, dice la Escritura, y no se consumía. Y allí Dios tuvo una entrevista. Allí Dios le plació conversar con Moisés. Allí Dios se levantó a un libertador en su desierto, a un libertador en su angustia, a un hombre que estaba pasando los peores años de su existencia. Estaba viviendo el momento más crítico, pero en esa crisis tremenda, Dios se dio una cita con este hombre y lo levantó como el libertador de una nación, de un pueblo que hasta el día de hoy es testigo de las hazañas y de las misericordias de Dios con el pueblo de Israel. Oh. Dice la palabra del Señor, ahí en Ezequiel capítulo 37, en estos versículos, que quiero que los leamos del 1 al 14. Vamos a dar lectura a esto. Dice, el Señor puso en su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu, diga conmigo, por el Espíritu del Señor, hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el soberano Señor, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel y pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, oh, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento de los cuatro vientos, y soplan estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetice y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Bajo el contexto histórico y el trasfondo histórico, habla exclusivamente del pueblo de Israel. Y aunque es una expresión bíblica que alude directamente a acontecimientos de esta nación, mientras estaban viviendo los momentos más complejos bajo esclavitud, Dios toma a su profeta, llamado Ezequiel, y habla y profetiza
en el nombre del Señor. Por lo tanto, lo que está diciendo es que viene algo tremendo, parafraseando estos versículos y trayéndolo al contexto de la actualidad, sacando enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy podemos decir que ese Ezequiel, cuyo significado significa Dios fortalece. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. El Dios que fortaleció a Israel es el mismo Dios que honramos y bendecimos nosotros el día de hoy. Y si Dios fortaleció a Israel, Dios también fortalecerá a su pueblo hoy en la actualidad. Vivimos en un valle de huesos secos, donde nadie quiere encontrarse con Dios. Solamente quieren las respuestas de Dios. Tienen necesidad de Dios, pero no quieren a Dios. Vivimos en un mundo lleno de filosofías. Es tremendo. Daban una estadística hace un par de minutos atrás acerca del día del libro. Y daban las orientaciones de lectura de las personas. Las personas mayores de 35, 40 hacia arriba leían los libros más contemporáneos de la época, con filosofía y con historias y de grandes intelectuales. Pero la juventud está leyendo única y exclusivamente filosofía y razonamiento. Lo que quiere decir que se están alimentando y nutriendo de razonamientos y de filosofía. Significa entonces que hay un campo que se está llenando de un conocimiento que lo único que trae es aflicción de espíritu. Mientras más conocen y más filosofan, más lejos de Dios están, porque buscan llenar ese vacío de felicidad con la filosofía y con la intelectualidad y con el razonamiento. Y hoy tenemos nosotros como ese pueblo viviendo enfrente de una realidad de huesos secos. Y la iglesia no debe cerrar los templos. Las iglesias tienen que mantenerse abiertas con gente que honra y que bendice el nombre del Señor. Aquí hay algunas expresiones que quiero compartir con ustedes, aunque este está siendo un año difícil para la nación, para las familias, para el mundo laboral, para las finanzas. Cuando tienes que ir a comprar al supermercado, cuando tienes que ir a comprar a la feria, todos los precios suben cada día y los salarios se mantienen allí, estacionados. Y vemos desigualdades y vemos cosas tan tremendas en una injusticia. Pero no te rindas. No te rindas, dígale que está a su lado ahí. No, hermano, no nos rindamos. No te rindas, porque Dios no ha dicho aún la última palabra. Van a pasar muchas cosas, pero no te rindas, porque Dios no ha terminado todavía su trabajo. Porque Él, aunque no lo veas, Él está obrando. ¿Cuántos creen que Dios sigue obrando? Aunque no veamos, aunque no lo experimentemos, aunque estemos en el silencio y estemos en el valle de sombra de muerte, no temerán, nosotros no temeremos, porque Él está con nosotros. Amén. Necesito que en esta hora tu fe sea restaurada, sea renovada para la gloria de Dios. Su amor es para siempre. Si no hay amor, algún amor más grande, este es el amor de Dios que tiene por nosotros. Amén. Aleluya. Muy bien. Y dice una expresión que me gustó, el versículo 1 de este capítulo. Dios puso su mano sobre mí. Hay una administración directa de Dios sobre Ezequiel. Lo está preparando, le está preparando, lo está condicionando espiritualmente para que testifique lo que Dios quiere que la nación sepa. Hermano, y hoy está preparando a la iglesia justamente para lo mismo, para que anunciemos, pondré mi espíritu en ti, dice, y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Es necesario que los hijos que han abandonado la casa del Padre,
y que están viviendo en medio de esos valles de huesos secos, empiezan a levantarse y vuelvan a la casa del Padre para la gloria de Dios. Yo me imagino, hermanos, a ese Ezequiel en medio de un valle tremendo, una planicie tremenda, en donde lo único que ve son huesos secos, sin vida. Hola. Hermano, yo te quiero decir algo esta mañana, que el Dios de las alturas, el Dios del salmista cuando dice, ¿a dónde alzaré mis ojos? Alzaré mis ojos, ¿a dónde? Hacia los montes. El Dios cuyo cetro de equidad está más allá de las estrellas. Ese Dios grande, sublime y todopoderoso también baja al valle. También baja a las superficies planas, bajas. También bajó hasta nuestra propia realidad. Bajó hasta nuestro propio pecado. Bajó hasta nuestra propia instancia. Ese Dios sublime es el Dios que te quiero hablar esta mañana. Cuando Ezequiel se encuentra frente a este cementerio, cuando se encontró frente a una huesera grande, dice la escritura que leíamos recién que el lugar estaba plagado de huesos. Huesos por todos lados había huesos. Y Dios le dice a Ezequiel, ¿crees que estos huesos vivirán? Si Ezequiel hubiese leído libros de filosofía, de intelectualidad, y hubiese leído a los contemporáneos de su época y razonando hubiese dicho, Señor, un poco complicado es esto. Pero él echó mano a su fe. Y le responde y le dice, Señor, solo tú lo sabes. Porque yo sé quién eres tú. Eres el Dios de lo imposible. Humanamente no hay ninguna posibilidad. Humanamente los médicos, humanamente los financistas, humanamente los diplomáticos, todos apuntan a crisis. Pero Dios sigue trabajando. Y cuando este hombre le da esa soberana respuesta, Señor, solo tú lo sabes. Estoy en medio de un valle de huesos secos. Estoy en medio de tremenda ausencia de vida. Acá no hay vida. Acá no hay esperanzas. Cuando las esperanzas ya son totalmente sobrepasadas. Cuando ya nuestra vida no tiene un asidero en donde poderse tomar, en donde poderse parar. Cuando ya estamos casi derrumbados. Aparece la soberana voz de Dios que te dice, come y bebe y levántate, porque aún resta mucho camino por andar. El valle de los huesos secos de Ezequiel hoy día será un valle de tristeza que estés pasando. El valle de tristeza, no sé, de Juana, de María, cuál sea tu nombre, sea el valle de las finanzas, sea el valle de la crisis familiar, sea el valle de la desesperación, sea el valle de donde no te puedes proyectar, sea el valle de la frustración, llámese como se denomine tu valle. Dios te pregunta esta mañana, ¿tú crees que puedes salir de allí? Y la respuesta es, Señor, solo tú lo sabes. ¿Cuándo saldré? Mientras dame paciencia, mientras dame fuerzas, mientras que mi fe no flaquee, porque yo sé que tú sigues trabajando. Y ahí, hermano, algo grande. La respuesta de Dios no es una respuesta silenciosa. Disculpe. Es una respuesta tremenda. Dice la palabra de Dios, versículos que recién leíamos, que cuando el profeta empieza a profetizar, empieza a declarar lo que el Padre había dicho para esos huesos, dice que vino un ruido tremendo, hermanos. Vino un estallido y una estampida tremenda, que los huesos que estaban todos diseminados, todos separados de distintos cuerpos, porque allí nadie se fija dónde está cada hueso, sino que los tiraron solamente. Empezaron cada hueso de cada individuo a juntarse, cada hueso con su hueso. Imagínate el sonido que habría
¿Cómo escucharía ese estruendo? Tiene que haber quedado tremendamente enloquecido Ezequiel al escuchar ese tremendo estruendo de huesos que se van juntando, cliqueando unos con otros, juntando allí el fémur, la tibia, el peroné, las caderas, el húmero, el radio, bueno, todos los huesos juntándose allí, poniéndose y alineándose, y cada era un esqueleto. Para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra de Dios que hay algo realmente, hermanos, tremendo. Quizás Dios te ha llevado a tu propio valle. A Ezequiel lo llevó a ese valle de los huesos secos. Quizás hoy estés pasando tu propio valle. Te ha llevado a tu propio valle. El valle de los huesos secos es una visión. Y cuando estamos en eso son planes no realizados. Son frustraciones. Un valle lleno de enfermedades. Necesidades económicas. Familias separadas. Familias en crisis. Son nuestros huesos secos en la actualidad. Esos son nuestros huesos secos. Cuando en una mesa no se pueden sentar todos juntos, no porque la mesa sea demasiado pequeña, sino porque no pueden compartir, porque hay enojo, porque hay ira, porque hay contienda, porque no se soportan unos a otros. Esos son tus huesos secos hoy. Pero el Dios de Ezequiel es el mismo Dios al cual honras y bendices y declara esta palabra. Dios es Dios también de los valles. Es Dios también de las partes más bajas de nuestra existencia, en los momentos de mayor oscuridad en nuestra vida, en los momentos de mayor dificultad, en cuando más mal actuábamos, allí estaba la presencia de Dios, cubriéndonos y protegiéndonos, porque Él estaba trabajando en favor nuestro. Amén. La pregunta que le hace categóricamente Dios a Ezequiel: ¿vivirán esos huesos? Y ya decíamos la respuesta lógica, natural. Razonando humanamente, no. Es imposible. ¿Cuántas veces has escuchado esta expresión y te has escuchado y dicho esta misma expresión? No, yo creo que hasta acá nomás llegó. O sea, íbamos bien. Como dice alguien por ahí, iba tan bien, pero hasta acá nomás llegó. No, yo pensé que el evangelio era otra cosa. Yo cuando llegaba al templo la gente cantaba y había euforia y había todo. Pensé que era todo fiesta. Pero no, también hay días de desierto. Hay días de júbilo, hay días de adoración, hay días de alabanza, pero hay días también en que caminamos por nuestro propio desierto. Pero sepas que aunque Dios no se te aparezca en ninguna zarza, que aunque Dios no escuche su voz, Dios está trabajando por ti y para ti. Dios tiene esa soberana respuesta desde los cielos. Y hoy te pregunta, ¿tú crees que podrás salir de tus problemas? ¿Vivirán sus huesos? Sí, Señor, tú sabes. Acepto tu soberanía. No me meto más mano en mis problemas. Señor, hoy toma toda mi carga. Aquí está este saco de huesos que me está atormentando. Este saco de huesos, Señor, que está impidiendo que avance. Dejo mi carga ante ti. Renuncio, Señor, y esperaré en ti. Solo tú, Señor, lo sabes. Qué hermoso, hermanos. ¿Alcanzará nuestra fe para tomar una determinación de esta manera? Yo creo que sí, hermanos. Porque si Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en medio nuestro, Dios sigue trabajando. Dios sigue obrando. Hay algo. Dame el verso 4, por favor, del capítulo que estamos leyendo. Algo tremendo, hermanos. Y aquí hay un compromiso ministerial, un compromiso de quienes nos paramos detrás de estos estrados para hablar, para compartir. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético. Si es posible, la Reina Valera, para enfocar bien hacia dónde quiero apuntar, mientras lo buscan. Dice, anuncia, declara, dice, habla, proclama, di lo que tienes que decir. Y hay una palabra que hoy día se ha manoseado mucho, que es la palabra profética.
profetiza. Entonces me dijo, ¿qué? Profetiza. Pero esto no es hablar, no es decir desde acá adivinando lo que está pasando. La palabra profética tiene que ver con confrontarnos con nuestra propia realidad con Dios. Y la iglesia hoy tiene esa función. No estamos acá para ser hermanos coach motivacionales. No estamos acá para animarles y que de acá salgan un poco ya, bueno, psicológicamente un poco mejor. No es nuestra función. Nuestra función es hablarle de Cristo. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Dios. Hoy cuando hay mensajeros por todos lados, cuando cada uno dice lo que bien se le viene en gana, pasando por encima de los demás, ellos quieren hacer prevalecer sus conceptos y sus preceptos, porque no hay sentido común. Porque hoy, lamentablemente, es el sentido menos común entre la gente. Hoy entonces tenemos que decir, profetiza, profetiza, habla. No calles. Ve y cuenta cuán grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Alguien puede decir, pero es que pastor, la gente está tan entusiasmada con lo que está haciendo que no presta atención. Tú no dejes de hablar. Tú no dejes de hablar. No dejes de compartir, no dejes de predicar, no dejes de profetizar, porque aquel que dice que Cristo viene está profetizando, está diciendo, está poniendo en alerta. Amén. Habla en mi nombre. ¿Qué tanto nos cuesta hablar en el nombre de Jesús? Es que, ¿y si no me escuchan? Es que, ¿y si después me discriminan? Es que si después no me toman en cuenta. Es que son mi amistad y yo, con mi amistad yo no les hablo mucho del Señor. Hermano, háblales. Háblales. Háblales de Cristo. Háblales del poder de Dios. No calles. Es tiempo de profetizar. Es tiempo de sembrar en esos huesos secos y decir, Cristo vive y reina. Este es un tiempo de hablar en el nombre del Señor. Amén. Algunos piensan que para profetizar hay que esperar los mejores tiempos de la prosperidad. El tiempo donde la economía está un poco más galopante, en donde las situaciones se pueden dar, entonces lanzo una palabra profética. Pero ¿sabes qué? La palabra profética habla justamente en medio del conflicto, en medio de la necesidad, en medio de tu desierto. Viene esa palabra esperanzadora de parte de Dios. Porque Dios ve que estamos confundidos, ve que estamos desorientados, entonces Él por misericordia nos direcciona. Y nos dice, ten paciencia, ya esto va a pasar, este valle se va a acabar. Amén. Háblales, háblales. ¿Cuántos huesos secos están en tu alrededor? ¿Cuánta parte de tu familia son huesos secos? ¿Cuánta parte de tus amistades? El vecindario. El compañero de trabajo. No, es que en el trabajo yo no puedo hablar de religión, pero sí puedo hablar de deporte, de política y de la cintura para abajo. Pero no puedes hablar de Dios. Qué tremendo, hermanos. Hoy no calles. Tenemos que ser radicales en esto. Tenemos que ser gente radical. La gente hoy día necesita que se le hable de Dios, pero de un Dios poderoso, de un Dios que transforma, de un Dios que hace criaturas nuevas y que eso lo vean reflejado en tu vida. Porque si tú vas a hablar de Dios y vas a compartir de Cristo, pero tu vida no está en directa relación con lo que dices, van a poner en duda tu fe. Pero si tú dices, sabes, mi Dios es Dios grande y fuerte. Mi Dios es un Dios todopoderoso, me sacó de tinieblas a su luz admirable. Amén. Que Dios les bendiga, hija. Dios te bendiga, iglesia. Dios derrame bendición sobre tu vida esta mañana. Seas profundamente bendecido, prosperado para la gloria del Señor. Amén. Esa es la clave. Háblales y no calles.
¿Sabe cuánta gente llega por la prédica persona a persona a las iglesias? La gran mayoría. Usted cuando comparte de persona a persona, esa persona compatibiliza con usted, hace contacto y usted le explica. Y llegan a las iglesias, producto de lo que la fe y de lo que ha hecho Dios en sus vidas. Dios ha hecho milagros en nuestros corazones, en nuestras vidas. Compártalo. Testifique de Cristo. Habla y no calles. Amén. Dios es más grande que tu problema, dice por allí. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es el que levanta nuestra cabeza cuando andamos en el desierto. ¿Cómo andamos en el desierto con la cabeza ahí? Mirando a dónde podemos guarecernos, dónde podemos encontrar algo. Y Dios levanta nuestra cabeza y dice, vamos, vamos que ya está pronto a terminar esto. ¿Y sabe por qué Dios permite nuestros desiertos? Para formarnos, para que entremos en madurez y para que aprendamos a depender de Él. No de lo que tenemos o de lo que somos, sino de lo que Dios es en nosotros para su gloria. Amén. Cuando no sepas qué hacer, y estamos concluyendo, en tu vida, recuerda estas palabras de esta mañana. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. No prolongues más tu desierto. No prolongues más el estallido, el estruendo de lo que Dios va a hacer contigo. Esta mañana es una mañana específica para ti. Ponte en pie, amado, por favor. Póngase en pie. Aleluya. Hoy precisamente, Dios está obrando en tu alrededor. Hoy, Dios está abriendo caminos. Hoy, Dios está llevándote a un nivel mayor. La espiritualidad que hoy día vas a enfrentar te va a dar un desafío, a un desafío de fe, a un desafío de ir por más en el Señor. No nos conformemos con estar en el valle. No nos conformemos con escuchar tan solamente el estruendo. No nos conformemos que ver cómo cada hueso se juntó con su hueso, subió piel, subió carne, subieron los tendones y armó un algo fuerte. ¿Sabe? Busquemos algo más. Porque mientras los huesos se juntaban, los tendones de los huesos le iban dando fuerza y fisonomía al cuerpo. Luego la carne cubrió cada hueso, luego la piel. Y fue todo hasta allí el proceso. Pero faltaba algo. Y hay algo que te quiero soltar esta mañana para la gloria de Dios. Quizás estás bien conformado. Quizás tu vida está tranquila y está quieta. Quizás te estás moviendo. Pero hay algo que falta. Hay algo que tiene que manifestarse en nuestras vidas. Y es el soplo de Dios sobre nosotros. No podemos conformarnos con haber sido resucitados. No podemos tan solamente conformarnos de que hemos sido vueltos a la vida, sino que tenemos que hoy día vivir bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que vino el profeta y dijo: sopla viento, sopla hálito de vida de los cuatro vientos. Y dice que sopló sobre cada persona y se armó allí un ejército en gran número. Dios te ha llamado para que conformes el ejército de Dios sobre la faz de la tierra. Un ejército que ora, un ejército que intercede, un ejército que busca la palabra de Dios, un ejército que se congrega, un ejército que busca continua y permanentemente la voluntad del Padre. No somos parte del valle de los huesos secos. Ya Dios hizo la obra en nosotros. Hoy tenemos que pedir más que nunca que ese ruach, que ese Espíritu de Dios vuelva a soplar en medio nuestro, para que haya un mover y un movimiento espiritual cual nunca antes lo ha habido en la familia, en la iglesia y en la nación. Dios está obrando. Aunque no lo puedas ver, Dios está obrando. Aunque tú no te des cuenta, Dios está trabajando. Aunque no lo puedas ver, Dios está obrando. Él abre caminos. Él siembra donde nadie, hermanos, Él ciega donde nadie sembró.
Dios es Dios de lo imposible. Y en esta mañana que el Espíritu de Dios que sopló en el valle de los huesos secos también sople sobre nuestras vidas. Que seamos empapados, llenos de esa misericordia eterna de Dios. Que podamos vivir esa experiencia de ser llenos del poder y de la gracia del Padre. ¿Cuántos anhelan ser llenos de Dios? Señor, no quiero ser parte de un esqueleto, no quiero ser parte de parte del milagro, quiero ser el milagro completo. Quiero que tú nos llenes esta mañana de tu Espíritu. Espíritu de Dios, ven esta mañana y desciende sobre cada vida, sobre cada corazón. Espíritu de Dios, transforma vida, transforma corazones, transforma pensamientos esta mañana. Señor, pedimos en esta hora que haya un estruendo del cielo que baje e inunde, Señor, este lugar y nos llenes de tu presencia. Que nuestra espiritualidad, Señor, sea hoy día restaurada para tu gloria. Que nuestros labios, que nuestra boca, Señor, se abran para anunciar tu nombre, para declarar y para profetizar tu palabra. Aleluya. Hoy tenemos que ser cristianos comprometidos como nunca, amados. Es necesario tomar y echar mano a la fe. Tú y yo tenemos necesidades y Dios las conoce. Y Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Pero también es necesario que le digamos: papá, tú sabes de qué cosas tengo necesidad. Hay todavía luchas internas en mi vida que me cuesta derrotarlas, pero yo te las quiero entregar esta mañana. Que esta mañana sea una mañana de victoria. Que esta mañana al irme a casa me vaya bendecido, me vaya lleno y cubierto de ti. Señor, que tu Espíritu Santo more en mi corazón, irrumpa en mi vida, cambie pensamientos y actitudes y podamos ser llenos de la gloria de Dios, llenos de su gloria, para la gloria del Señor. Amén. Amén. Siga adorando allí, siga adorando, siga adorando. No bajes tu adoración, no ceses de adorar. Es tiempo de entregar todo lo que el Padre hoy ha soltado sobre tu espíritu, sobre tu corazón. Dios te bendiga.